Ok, perfecto. Ahí está. Buenos días a todas y todas. Pues a nombre del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, le damos la más cordial bienvenida a su casa, que es la Escuela de Capacitación Judicial, esta vez no de carácter presencial, sino que de carácter virtual. Realmente para nosotros es un gusto que todos los viernes y todas las veces que hemos programado conferencias virtuales se conecten. Yo sé que hacen un esfuerzo extra, pero todo va a ser para el conocimiento y en pro de la mejora de las actividades profesionales que nosotros desempeñamos. A partir de ahí, vuelvo, insisto, en nombre del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, a todo el equipo de la Escuela de Capacitación Judicial, les agradecemos por su presencia a este ciclo de conferencias, que ya estamos en la sexta conferencia virtual sobre las nuevas tecnologías y su aplicación en el derecho privado y procesal. Pues para esta última hemos querido hablar o hemos querido que una ponente con mucha experiencia en la temática nos exponga acerca de una materia que para mí es de las más importantes, tal vez del derecho, pues algunos dicen privado, otros dicen del derecho mercantil. Yo creo que incluso tiene una connotación especial como es la propiedad intelectual. A partir de ahí, como lo verán en la exposición, la propiedad intelectual tiene que ver con la protección que se hace de esas situaciones que nacen del intelecto de cada una de las personas. El objetivo del día de ahora es analizar un poco la incidencia del derecho privado desde un enfoque teórico práctico sobre la regulación de la propiedad intelectual en la normativa tanto nacional como internacional. Bueno, y para ello contamos con la presencia de una ponente que, vuelvo, insisto, tiene muchas credenciales para hablar de esta temática y de muchas otras, como es la maestra Karina Janet Martínez Guevara. Ella el día de ahora nos va a exponer acerca de la propiedad intelectual y su incidencia en el derecho salvadoreño, y me voy a referir un poco a su hoja de vida para que conozcan un poco de lo que ella se desempeña. Ella es magistrada presidenta de la Cámara Primera de lo Civil de la primera sección del centro de acá de San Salvador. Es graduada de la Maestría Judicial de la Universidad de El Salvador. También es graduada de la Maestría de Derecho Privado de la Universidad Dr. José Matías Delgado y del primer programa de formación inicial para jueces del Consejo Nacional de la Judicatura. Es licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Dr. José Simeón Cañas, la UCA. Tiene varios diplomados, pero entre los que destacan el Derecho Procesal Civil y Mercantil, el de Propiedad Intelectual, Derecho de Competencia, Derecho Bursátil, Derecho Mercantil especializado y Derecho de Autor y Derechos Conexos, entre otros. Es catedrática universitaria y capacitadora de esta Escuela de Capacitación Judicial. Para las personas que no me conocen, soy el doctor Alcide Guandique, coordinador del área de Derecho Privado y Procesal, y vuelvo, insisto, por algunas personas que de un solo se conectaron 15, 20, decirles que para nosotros es un gusto que nos acompañen. Bienvenidos y bienvenidas. Y pues explico un poco la dinámica, maestra Karina, y también a los asistentes. Pues pueden hacer sus preguntas por medio de chat. El chat va a estar habilitado porque yo las sistematizo y se las hago a la ponente, porque a veces se repiten preguntas, en otras ocasiones no solo se repiten, sino que no tienen nada que ver con la temática, incluso tienen que ver con otras materias, y la idea es configurarnos a esta materia y a esta temática. Así que sin más, le doy la bienvenida, maestra, le doy la bienvenida a los asistentes y pues es todo suya la ponencia. Bueno, muchísimas gracias, doctor Guandique. En primer lugar, ¿verdad? Un saludo para todos, especialmente para el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, los concejales, la directora en funciones de la Escuela de Capacitación. Creo que hemos tenido un pequeño problema de... Ahí está. Un pequeño problemita de ¿Sí? ¿Se me conexión. escucha? Ay, ahorita sí, ahorita sí.
Bueno, les decía que un saludo cordial para todos ustedes, especialmente pues a los miembros del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, a los miembros de la Escuela de Capacitación Judicial, a la cual les tengo mucho, pero mucho cariño. Esta es mi casa, aunque ahorita esté virtualmente desde mi despacho. Les agradezco por haber confiado en mí para cerrar, según lo que escuché, este ciclo de conferencias en el cual se me ha pues concedido la oportunidad de disertar sobre un tema de capital importancia como es la propiedad intelectual y su incidencia en el derecho salvadoreño. Así es que muchísimas gracias por la invitación. He seguido algunas de las conferencias y espero encontrarme a la altura de los ponentes que han estado en este ciclo de conferencias, y seguramente para todos aquellos que han seguido los temas se irán dando cuenta que algunos de los temas que ya se han abordado se relacionan con este último cierre de la propiedad intelectual. Discúlpenme que aquí me está cargando otra situación. No sé si se ha interrumpido ahorita, ya estuvo. Ya, se me estaba actualizando, lo siento, el sistema. Entonces, esas son algunas de las cosas. Es para que vean que estamos en vivo, ¿verdad? Que nos pasa con la tecnología, para que se den cuenta que todo este entorno digital nos ha hecho reaprender muchísimas de las situaciones que en el mundo análogo las teníamos completamente dominadas. Así es que, bueno, sin más, y después de este agradecimiento, además también a todas las personas que hacen el esfuerzo para conectarse, espero que al final de esta conferencia haya contribuido, aunque sea un poquito, sobre todo a incentivar al estudio de esta materia de la propiedad intelectual, que realmente no es algo que solamente nos interesa a los abogados o a los que estamos en el sistema judicial o todos los que confluimos con el derecho, sino que también en el día a día nos vemos enfrentados con situaciones de propiedad intelectual. Lo que pasa es que a veces no las advertimos. Desde el primer momento que nos levantamos, que le decimos, ¿verdad?, a Alexa que encienda las luces, que ponga la música, que nos diga cuál es la temperatura. Estamos utilizando propiedad intelectual y otros temas que hoy por hoy son de mucha relevancia, como lo es la inteligencia artificial. ¿Quién de nosotros no tiene un teléfono inteligente? No tiene también un reloj inteligente, y que por lo tanto estamos en el día a día inmersos con la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es inherente a los seres humanos porque precisamente reside en el intelecto, en la imaginación, en la creatividad. La propuesta que yo tengo para todos ustedes en esta conferencia es la siguiente. Me voy a referir primero a un concepto sobre la propiedad intelectual. Hay muchísimo, ¿verdad? Sobre esto hay tratados, maestrías, doctorados en propiedad intelectual. Y en atención al tiempo, yo únicamente voy a hacer un esbozo de los elementos más importantes que creo de la propiedad intelectual de manera general en un primer momento, y luego enfocado a el derecho de las nuevas tecnologías o el uso de las TICs con respecto a la propiedad intelectual. Voy a hablar también de la regulación legal. Voy a hablar acerca de los derechos de autor, el derecho de autor en el entorno digital y los desafíos. Quiero hacer una especie de disclaimer, ¿verdad? O aviso de advertencia de que sin duda, por el tiempo que tenemos para la conferencia, y siendo que la propiedad intelectual, como lo veremos más adelante, se refiere a todo lo que tiene que ver con derechos de autor y derechos conexos, así como propiedad industrial, sería imposible referirnos a todos estos elementos. Por lo tanto, yo he elegido en esta mañana para el auditorio hablar sobre uno de los derechos que se encuentran contenidos en la propiedad intelectual, que me parece que con el desarrollo de las tecnologías y el uso de Internet, cada día enfrenta nuevos desafíos, y ese es el derecho de autor y los derechos conexos. Pero me voy a centrar en el derecho de autor y algunos elementos importantes de cómo ha ido cambiando la legislación inclusive para poder dar protección a estos derechos en el ámbito digital y con el uso del Internet. Así es que yo sé que normalmente cuando hablamos de propiedad intelectual
incluida dentro de la propiedad industrial. Nos interesa saber mucho de marcas, de signos distintivos, hablar un poquito de competencia desleal, que también está unido a esto, pero sinceramente no nos alcanzaría el tiempo. Sin embargo, si dentro del auditorio hay alguna pregunta que podamos abordar, pues yo con gusto lo puedo hacer. Pero sí, quizás centrarme para que nos pongamos en el objetivo de esta sesión. Yo en el ámbito digital me voy a centrar en el derecho de autor, ¿verdad? Y en uno de los precedentes de derecho de autor en materia tecnológica, quizás más importantes de la última década, que es un conflicto que ocurre en el sistema de common law y que es resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos de América con respecto al desarrollo del software, que tiene en su conjunto o en su discusión varios derechos de propiedad intelectual. Así es que, bueno, esa es mi propuesta para esta conferencia. Ustedes vean la imagen que he decidido utilizar, y precisamente porque la propiedad intelectual se refiere precisamente a todo eso que surge del intelecto humano. La creatividad, la impronta de los seres humanos materializada en las obras que producimos. Estas obras pueden ser literarias, artísticas, pueden ser invenciones, símbolos que representen una marca, una empresa, un sujeto que se desenvuelve en el comercio, marcas personales. El nombre de una persona puede tener también protección porque es su marca personal. Y vemos mucho en el día con día, ¿verdad? Salones de belleza que están identificados con el nombre de su propietario, diseñadoras que obviamente su marca personal está también impuesta en las obras que realizan, y por lo tanto la propiedad intelectual, como dije en el inicio de esta conferencia, tiene que ver con el día a día, con todo lo que hacemos, y sobre todo cuando producimos con ingenio, creatividad y distintividad una obra. Entonces, todo aquello que sea una materialización de ese intelecto, del ingenio, de la creatividad, puede ser protegido a través de la propiedad intelectual. Como más adelante veremos, necesitamos que concurran ciertos presupuestos para considerar que una obra está protegida por un derecho de propiedad intelectual, como podría ser el derecho de autor. Y eso tiene que ver con la originalidad, con la distintividad que una obra adquiere a partir precisamente de la impronta de la personalidad de quien la está creando. Por eso, estas creaciones pueden constituir un valor intangible, un bien inmaterial de gran valor. Hoy por hoy, en el sistema en el que todos nos movemos, en el comercio digital, en el comercio internacional, en donde la información y los datos tienen un valor económico tan grande, ya a nadie le queda duda que los bienes intangibles son los que en el mercado adquieren muchísimo más valor, inclusive que los tangibles. Por lo tanto, cuando estas creaciones tienen vida, ¿verdad? Porque las ideas per se no son protegidas. Las ideas deben de ser materializadas en la obra con distintividad, con impronta de la personalidad, para que puedan ser tuteladas por el derecho. Por lo tanto, el Estado debe de fomentar la propiedad intelectual, debe de garantizar un sistema normativo que permita a aquellos que ponen al servicio de la comunidad su creatividad, para que en la sociedad toda la tecnología, la comunicación, la educación, la cultura vaya avanzando, pero también debe de garantizar que ese esfuerzo, que esa inversión se vea también recuperado por el autor y que pueda obtener ganancias, que pueda obtener réditos. Por lo tanto, el Estado está obligado a fomentarla y a protegerla, en tanto que son inherentes al ingenio y creatividad del ser humano. Y como nosotros sabemos, el ser humano, la persona, es el origen y fin del Estado. Y por lo tanto, de ahí también la importancia. Cuando nosotros vemos este montón de nombres, colores, diseños, marcas, nos estamos refiriendo a productos específicamente o a servicios que podemos encontrar en el mercado. Inclusive
a experiencias de servicio, que está como muy de moda en la actualidad, ¿verdad? Cuando usted va a un café Starbucks, no solamente está comprando el café, la calidad, está comprando la sensación, la ambientación del café, el estatus también que una marca puede otorgarle a la persona que le está utilizando. Por lo tanto, vemos que cuando nos ponemos los tenis para ir a correr, vemos Adidas, vemos unos colores, vemos una función. Por lo tanto, las marcas están, como dije antes, en el día con día. Cuando hablamos de la evolución de la propiedad intelectual, hablamos de ciertos momentos en la historia que únicamente para referencia, ¿verdad? No me voy a detener a esto, pero desde la antigüedad, con la necesidad del ser humano de ir avanzando, de ir volviendo el día a día más fácil, logrando objetivos, la creación del barco, las patentes sobre relojes, los diseños de las joyas, es decir, cómo en la sociedad antigua ya se empieza a ver la importancia de proteger lo que los seres humanos creamos y poder utilizarlos en el comercio o en nuestras relaciones personales, en el día a día, de manera privada, pero respetándose la autoría, la creación de todas estas obras. Quiero referirme en este momento a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Antes decía, el Estado, los estados en general, tienen un gran interés en la innovación, en que los seres humanos vayamos avanzando cada día y a pasos agigantados. Por lo tanto, en el mundo entero hay interés por proteger la propiedad intelectual, para que así haya más creación artística, más creación literaria, más creación tecnológica y podamos ir a lugares donde antes pensábamos que era solamente ciencia ficción. Cuando vemos hace cuántos años salió la película famosa de Will Smith, Yo Robot, y ahora vemos la inteligencia artificial en todos los ámbitos y en las implicaciones que tiene con el derecho, inclusive inteligencia artificial utilizada en la administración de justicia, viendo cómo esto realmente es un hecho que no vamos a poder detener y que por el contrario todos los países están pensando en potenciar. Con ese objetivo, la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que fue instituida por el Convenio de Estocolmo en 1967, entró en vigor en 1970. La protección como tal de los derechos de propiedad intelectual los vemos reflejados quizás allá a partir de los años 1883 y 1886 con los primeros convenios que demuestran la importancia de tutelar la propiedad intelectual. Como vimos en la lámina anterior, la propiedad, es decir, la creación de obras surge inherente al ser humano, es decir, está con nosotros, ¿verdad? Desde la antigüedad. A lo que me estoy refiriendo ahora es el interés del mundo entero, de los diferentes estados, de protegerla. Y así es como nace entonces la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que como dije antes, esta protección o la relevancia de esta protección surge en los años de 1883 y 1886 con, primero, la Convención de París para la Protección Industrial y la de Berna para las obras literarias y artísticas, y veremos entonces cómo a partir de ahí es que se nutre el contenido de la propiedad intelectual. La OMPI adquiere un estatuto de un organismo especializado de la ONU en el año de 1974. El país, como miembro de ONU, pues obviamente estamos también regidos por los tratados y convenios que El Salvador ha incluido dentro de su legislación secundaria a partir del proceso de internalización que la Constitución de la República establece. Entonces, en el 1974 se constituye la OMPI ya como un organismo especializado. Tiene diferentes finalidades, la OMPI cumple con diferentes finalidades, pero yo en esta conferencia me quiero referir a estas.
fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de todos los estados. Sin duda, con el surgimiento del Internet y todas las revoluciones industriales que hemos vivido a lo largo de la historia, es necesario la cooperación de todos los países para lograr una eficiente protección a los derechos de propiedad intelectual, porque ahora las fronteras han desaparecido. Los entornos ya no son los físicos, los entornos son los virtuales. Seguramente aquí podríamos tener personas que nos acompañan en la conferencia que están fuera del territorio salvadoreño. Yo estoy en San Salvador, tendremos algunos que están en San Miguel, en Santana. Toda esta información que antes no era posible obtener o inclusive acceder a los contenidos multimedia. Por lo tanto, una de las grandes finalidades de la OMPI es fomentar esa protección y lograr la cooperación de los estados. Favorece la intervención de la OMPI en la conclusión de nuevos tratados para ir actualizando los primeros, porque al día de hoy la convención de Berna sigue vigente y para El Salvador es ley vigente y por lo tanto aplicable a cualquier conflicto que se pudiese generar con respecto a derechos de autor. Por lo tanto, es importante esta finalidad o este trabajo que la OMPI hace de favorecer, facilitar las condiciones para que nuevos tratados vean la luz y se actualicen las legislaciones nacionales. Nuestra ley de propiedad intelectual, sin lugar a dudas, es una de las mejores leyes de propiedad intelectual que hay a nivel, podría decir, latinoamericano, en tanto que recoge dentro de la legislación muchas de las directrices que se incluyen, no solo en los tratados, que aunque la ley no los incluyera, como son leyes de la República, los podemos aplicar, pero sí inclusive fragmentos de directivas europeas y también de algunas disposiciones que están contenidas en el derecho anglosajón que sirven para proteger a los autores, pero también para establecer cuáles son las limitaciones y excepciones a los derechos de autor. Todos sabemos que no hay derechos que son absolutos. Por lo tanto, en materia de propiedad intelectual, esto también es así. Estos derechos también tienen ciertas limitaciones de conformidad con la ley. También presta asistencia técnica, ¿verdad? El Salvador ha recibido mucha asistencia técnica, sobre todo en materia de capacitación por parte de la OMPI. La OMPI tiene en su sitio web también una academia para todos aquellos que se encuentren interesados en acceder a cursos, algunos gratuitos y otros de paga en la OMPI, para conocer más de este mundo de la propiedad intelectual y cómo podemos protegerlo. También la OMPI mantiene servicios destinados a facilitar la obtención de protección para marcas, sobre todo invenciones o dibujos industriales en varios países. Y a esto me refiero con el Tratado o Protocolo de Madrid, del cual El Salvador no es todavía parte, ¿verdad? Pero ¿para qué está pensado? Precisamente para facilitar los derechos de marca y la obtención de certificados de marca internacionales. Es decir, que no haya que ir a cada país, puesto que la protección es territorial, a cada país a presentar una solicitud, sino que se pueda conseguir una especie de certificado internacional que tenga validez en todos los países de conformidad al Tratado o Protocolo de Madrid. Hasta el año 2021 también tenía una oportunidad, tenía un servicio digital en la página de la OMPI para poder hacer búsquedas generales de obras que pudiesen estar siendo utilizadas en perjuicio de derechos de autor a través de unos motores de búsqueda. Pero ese servicio se ha dado de baja y todavía pues no se ha restablecido. Quizás me quiero referir por la temática, ¿verdad?, del uso de las tecnologías, a dos tratados importantes, que son los tratados de 1996, que son los conocidos también en la doctrina como los tratados de Internet, y son el Tratado de la OMPI sobre derechos de autor, o TODA por sus siglas en español, o WCT por sus siglas en inglés, y el Tratado OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas, que es el TOIEF o el WPPT por sus siglas en inglés. Entonces vemos cómo
a nivel internacional, a nivel de organización de la ONU, hay un organismo especializado para temas de propiedad intelectual, para que ustedes puedan advertir la importancia de esta temática. Que no es solo un gusto, ¿verdad? De parte del doctor Wandique o mío de venir a hablar acerca de propiedad intelectual, sino que es un tema de relevancia total que no data de recientes años, ¿verdad? O que no data de este siglo, pero que obviamente ha obtenido en este momento quizás un interés superior por el tema de la tecnología, de la información, las comunicaciones y cómo a través del Internet se pueden violentar en forma masiva y los derechos de autor o los derechos conexos que son de los intérpretes o ejecutantes o también de los radiodifusores, los editores, los productores y más. Bueno, quiero referirme a la categorización del derecho de propiedad intelectual para nosotros, para en El Salvador, cómo vemos el derecho de propiedad intelectual. Sin lugar a dudas, es un derecho fundamental. Es un derecho que lo encontramos regulado dentro de nuestra Constitución de la República. El artículo 1, como todos conocemos, señala que la persona humana se encuentra al centro de la organización y de la actividad estatal. No he citado toda la disposición, ¿verdad? Solo he tomado algunos fragmentos del artículo a los que me interesa quizás hacer énfasis. Dentro de ese artículo hay diferentes bienes jurídicos y derechos importantes. La justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Cuando hablamos de seguridad jurídica, nos estamos refiriendo en el marco de la propiedad intelectual a que aquel que pone su intelecto a trabajar y que crea obras que son susceptibles de ser protegidas por el derecho de autor tenga la seguridad que se respetará, ya veremos cuál es el contenido de esos derechos, que se respetará su autoría y que además también se respetarán los derechos derivados de esa cualificación de autor de la obra. Entonces, esto es sumamente importante. El Estado también debe de asegurar el goce de la cultura y la justicia social, que también está sobre la base del derecho de autor, el interés de los estados de que la cultura, la educación llegue a la mayor cantidad posible de personas sin que las barreras físicas, las distancias o las diferencias que existan sean un obstáculo para el avance en estos temas. No podemos desconocer, por supuesto, que hoy por hoy vivimos también en una brecha digital y que por lo tanto el derecho al Internet también ahora se considera como un derecho fundamental por el mismo entorno en el que vivimos. El artículo 2 de nuestra Constitución se refiere también al derecho a la propiedad, entre otros, por supuesto, y se señala que el derecho a la propiedad debe ser protegido, debe de ser conservado y además debe de dotarse de los mecanismos para su defensa. Específicamente, cuando nos vamos al orden económico, en la Constitución, vamos a encontrar el artículo 103. Y el artículo 103 establece el derecho a la propiedad privada en función social. Esto desde aquí nos va a dar elementos para luego hablar sobre el equilibrio de los derechos que entran en juego y la ponderación que en un momento deberá de hacerse ante un conflicto o ante una reclamación de violación de derechos de propiedad intelectual. Hay un reconocimiento expreso por parte de la Constitución acerca de la propiedad intelectual y artística por el tiempo y la forma determinados por la ley. Es decir, la propiedad intelectual es un derecho de propiedad especial que tiene rango constitucional y el constituyente hasta le puso nombre y apellido, ¿verdad? No lo dejó inclusive en el ámbito general del derecho de propiedad. Ya también en el Código Civil se encuentra referencia a los bienes, a las creaciones u obras del intelecto, al arrendamiento de servicios inmateriales y por lo tanto, digamos, tenemos varias normas que datan de hace mucho tiempo. Es decir, la propiedad intelectual definitivamente no es algo nuevo. Como dije antes, es algo inherente a la persona humana. El artículo 110 de la Constitución también establece una concesión de privilegios por tiempos limitados a los descubridores e inventores y a los perfeccionadores de los procesos productivos.
Si ustedes se fijan, el artículo 103 y el artículo 110 tienen como finalidad que todas esas invenciones se vayan perfeccionando, que los productos y los servicios sean cada vez de mayor calidad. Y para eso necesitamos el intelecto humano. Hoy por hoy, lo que la inteligencia artificial no ha podido sustituir es completamente la necesidad de que sea un ser humano el que crea esa inteligencia, el que alimente esa inteligencia con todos los datos y con la información que es necesario. Es decir, la inteligencia artificial hoy por hoy se constituye una herramienta que busca cumplir con todas estas finalidades que para nosotros están desde el constituyente. Entonces, cuando nosotros vemos estas imágenes y leemos Facebook, vemos LinkedIn, vemos el pulgar, ¿verdad? Arriba, nosotros nos situamos inmediatamente en el entorno digital y en las plataformas de redes sociales. Entonces, ¿por qué resulta importante proteger la propiedad intelectual? Ya hemos dicho algunos elementos que seguramente ustedes están reflexionando. Lo primero que quisiera yo considerar y compartir con ustedes es que la propiedad intelectual es un valor universal, no es una cuestión territorial, es un valor universal y contribuye sin lugar a dudas a la evolución y al progreso de la humanidad, tanto en el conocimiento, en la educación, como en el orden cultural, social y económico, ¿verdad? Nos permite la propiedad intelectual facilitar, ¿verdad? El día a día en todos los niveles. Otra idea que yo quisiera compartir con ustedes es la necesidad de que los estados incentiven a los creadores o a las personas en general para que sus obras, sus creaciones se conviertan en un activo intangible valioso. Es decir, que comprendamos o comprendan los autores que sus obras tienen un valor y que por ello deben de ser protegidas y que como tienen un valor también deben de respetarse las creaciones de otros, ¿verdad? El respeto, ¿cómo es? El de respeto al derecho ajeno es la paz. Por lo tanto, no podemos apropiarnos indebida o injustificadamente del trabajo intelectivo de otro. Veremos en su momento cuáles son las limitaciones legales. Entonces, esta protección a la propiedad intelectual sin duda premia el esfuerzo y la dedicación y además pretende que haya una retribución justa a esa inversión de tiempo, económica y de muchos aspectos que el autor pues pone en juego para contribuir con el avance de la humanidad. Cuando hablamos de propiedad intelectual, nos estamos refiriendo a, o el contenido de la propiedad intelectual está referido al derecho de autor y a los derechos conexos o derechos derivados, como también se les conoce, y además a la propiedad industrial. Ambos confluyen y conforman la propiedad intelectual. Me voy a referir así como rapidísimo, como dije en el disclaimer que hice al inicio, a la propiedad industrial solamente de manera referencial. Cuando nos estamos refiriendo a la propiedad industrial en nuestra legislación, encontramos en el artículo 1 de la Ley de Propiedad Intelectual y el artículo 105 que la propiedad intelectual, la propiedad industrial, perdón, forma parte de la propiedad intelectual y constituye un derecho exclusivo, ¿verdad? Un derecho exclusivo de carácter económico para todos aquellos creadores de invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales o comerciales, patentes y datos de prueba. Normalmente, como su nombre lo indica, la propiedad industrial va enfocada a las obras que son creadas, ya sea objetos, modelos de utilidad, procedimientos que están enfocados al aspecto industrial, al aspecto de la producción o al aspecto comercial. Entonces, cada uno de ellos tiene su regulación particular, tiene sus características, tiene sus presupuestos, sus formas de constituir el derecho. Entonces, yo, como dije antes, solo estoy haciendo una referencia general a estos, digamos, a lo que se encuentra protegido a través de la propiedad industrial. Todo esto está protegido en la Ley de Propiedad Intelectual de El Salvador.
Pero esta propiedad también puede incluir marcas, nombres comerciales o nombres de dominio. Lo que ocurre es que en nuestro sistema legal, estos últimos están regulados en la ley de marcas y otros signos distintivos y por lo tanto tienen un cuerpo normativo especial. Sin embargo, por supuesto que comparten los presupuestos acerca del objeto y los sujetos de los derechos de propiedad industrial. Cada uno tiene, por supuesto, su procedimiento. Me voy a referir a lo que quiero que sea el centro o el corazón de este conversatorio y son los derechos de autor, ¿verdad? Que como vimos antes, forman parte del derecho de propiedad intelectual. ¿Pero qué son los derechos de autor? Bueno, los derechos de autor es la rama, ¿verdad? Cuando hablamos de derecho de autor, nos estamos refiriendo a la rama del derecho que regula los derechos subjetivos del autor sobre las obras que presentan originalidad e individualidad, resultantes de su actividad intelectual que habitualmente son enunciadas como obras literarias, musicales, teatrales, científicas o audiovisuales. Este es un concepto que tomamos de una referente en el mundo acerca de los derechos de autor y derechos conexos, como es la doctora Delia Lipzig, que es una connotada jurista argentina sobre esta materia y que está contenido en su obra Derecho de Autor y Derechos Conexos. Entonces, fíjense ustedes que efectivamente en esta definición encontramos dos presupuestos importantes. Bueno, tres. Lo primero, lo que protege el derecho de autor es la creación intelectiva, ¿no? La creación del ser humano. Pero esta creación no es cualquiera, sino que tiene, en primero, que estar materializada. Las ideas no son protegibles. Y tercero, deben de ser originales e individuales. Tienen que tener un distintivo propio que se lo impone precisamente la personalidad de quien crea la obra. O sea, esto es súper importante. El artículo 4 de la LPI o de la Ley de Propiedad Intelectual, y así me referiré en adelante, de El Salvador, establece que el derecho de autor es el derecho de propiedad exclusivo. ¿De quién? Pues del autor de una obra, del creador de la obra. Es un derecho erga omnes, se ejerce frente a todos, ¿verdad? Frente a todos y no requiere de ninguna formalidad para su constitución. Es decir, veremos más adelante que tenemos el registro correspondiente, pero que no es un registro constitutivo, sino que más bien es un registro de depósito que está incluido en el registro de propiedad intelectual dentro del Centro Nacional de Registros. Y por lo tanto, lo importante aquí es que el derecho se ejerza erga omnes. El derecho de autor tiene dos contenidos que lo forman: el derecho moral, que son las facultades de carácter personal, es decir, estas vienen derivadas de la dignidad humana y de la personalidad del creador. Garantiza los intereses intelectuales y la personalidad, la impronta del autor en la obra. Están regulados en el artículo 6 de la LPI. Y el otro elemento fundamental o que constituye el contenido del derecho de autor es el derecho patrimonial. El derecho patrimonial es el que está destinado a la explotación de la obra con la finalidad de rédito económico. Eso se encuentra regulado en el artículo 7 de la LPI. Es decir, aquí lo que interesa es, uno, salvaguardar la integridad, la personalidad, la intimidad, el intelecto, la creatividad del autor con los derechos morales y también que éste pueda explotar económicamente su obra a través de la protección del derecho patrimonial que está contenido en el derecho de autor. El derecho entonces nace con la obra. Su registro no es constitutivo, es declarativo. Esta es una de las grandes diferencias de cómo se constituye el derecho de autor con respecto, por ejemplo, al derecho de marca, que sí necesita el registro y el certificado y su inscripción en el registro precisamente para constituirse, para que el derecho exista, para que el derecho nazca. El derecho de autor nace con la obra y no necesita ninguna otra formalidad. Sin duda, depositar un ejemplar
o una muestra de la obra que creamos ayuda en términos probatorios, ¿verdad? En términos probatorios, pero no en términos de constitución y existencia del derecho. Eso es algo que quizás sí quisiera hacer mucho énfasis. También dentro de los derechos de autor se encuentran los derechos conexos. Y cuando vemos esta imagen nos imaginamos a las productoras, a los intérpretes, a los organismos de radiodifusión, a las empresas de cable, a las empresas transmisoras. Los derechos conexos son derechos que protegen a los intérpretes, a quienes ejecutan la obra del autor. Por eso son derechos derivados. Son derechos derivados del derecho de autor. Protege a los intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión en su relación con la utilización pública de las obras de los autores. Esto fue recogido precisamente en esos tratados de Internet que les mencioné antes por la OMPI, ¿verdad? Inicia quizás su importancia en el Convenio de Roma de 1961 y luego se van incluyendo otros actores, ¿verdad? Las empresas de distribución de cable, los editores, los productores y otros. Con los derechos conexos, lo importante no es la creación, lo importante es la difusión, ¿verdad? Estas personas intervienen en la difusión de las obras del autor. Entonces, aquí lo importante es la difusión y cómo se hace, cómo se pone a disposición del público. Vuelvo entonces al derecho de autor. El derecho de autor, y quiero referirme a los aspectos más relevantes del derecho de autor. ¿Cuál es el objeto del derecho de autor? Las obras producidas por el intelecto humano, ¿verdad? Ese es su objeto. No importa para el derecho de autor, no importa el destino, el público, la finalidad, importa la impronta de la personalidad, la creatividad del individuo puesto en su obra, materializada en su obra. Entonces, el artículo 12 de la Ley de Propiedad Intelectual establece qué obras son las que se encuentran protegidas, ¿verdad? Y comúnmente encontramos, como ya lo dijimos antes, las literarias, las artísticas, las plásticas y todas estas que podemos señalar. ¿Quiénes son sus titulares? El autor, el creador. El derecho de autor tiene en el centro la persona. Por eso es que en el derecho de autor, que está en los sistemas europeos y en el sistema continental, en el sistema de derecho continental, Europa y por supuesto Latinoamérica tiene un derecho de autor. En el sistema anglosajón, el derecho de autor se protege a través del copyright. El copyright, a diferencia del derecho de autor, únicamente implica el derecho patrimonial, el derecho económico. Al copyright no le interesa la personalidad del autor, ¿verdad? Su esencia plasmada en la obra, sino que le interesa la obra como tal, los usos que de la obra se puedan hacer. Nuestro derecho de autor pone el centro en los titulares, en la persona del derecho, en la persona del creador. Ya hablamos acerca del contenido, derechos morales y derechos patrimoniales. Esto lo encontramos desde el artículo 5 al 7 y siguientes, por supuesto, pero quizás específicos, el 5 al 7 en la LPI. Cuando hablamos de la protección, vamos a encontrar que a partir de toda esa legislación internacional que tenemos, normalmente las obras están protegidas durante la vida del creador, durante él está vivo, y además normalmente van de 50, 70, 75 años después de su muerte. Nuestro país tiene 70 años después de la muerte. De todas maneras, la legislación establece ciertos criterios. Por ejemplo, si la obra es inédita, si la obra no había, por ejemplo, no tiene el autor, ¿verdad? No ha sido identificado, si la obra ha sido puesta a disposición del público después de que el autor ha fallecido. Es decir, hay diferentes criterios para establecer el plazo. Yo me estoy refiriendo al plazo general que se establece, que es la vida del creador o del autor y 70 años después de su muerte.
Luego de este tiempo, ¿qué ocurre? Bueno, después de este tiempo, si no hay nadie que reivindique ningún derecho sobre la misma, entonces pasan al dominio público. Y en el dominio público, pues todos podemos utilizarlas, pero siempre respetando los derechos morales del autor. ¿Cómo se puede transmitir el derecho de autor? El artículo 8 y 50 establecen reglas especiales. Lo que se puede transmitir es el derecho patrimonial, ¿verdad? El derecho moral es imprescriptible, inalienable, irrenunciable, precisamente porque está fincado en la dignidad humana, en la personalidad, y por lo tanto tiene todas estas características de este derecho. Pero los derechos patrimoniales se pueden transmitir a cualquier título, ya sea oneroso o gratuito. Se pueden también hacer disposiciones de los derechos a título entre vivos, ¿verdad? O por causa de muerte. Es decir, hay una amplia regulación porque es un derecho de propiedad. El derecho patrimonial es un derecho el derecho patrimonial es un derecho de propiedad con todas las características como tal y por lo tanto podemos hacer uso en la manera que mejor considere el autor o quien sea titular de la obra, ¿verdad? Titular de esos derechos patrimoniales, porque el autor la puede haber creado y va a conservar sus derechos morales, pero los derechos patrimoniales, su explotación, la puede haber cedido, se la puede haber concedido o puede haber otorgado licencias para el uso de la obra, exclusivas, no exclusivas, y por lo tanto el derecho patrimonial siempre podrá tener ejercicios diferentes a los que el autor realiza. Cuando nos referimos al contenido de los derechos morales, nos estamos refiriendo a estos aspectos. Primero, el autor tiene derecho a que se reconozca la maternidad, ¿verdad? Dicho en mis palabras, o la paternidad de la obra. Es decir, que yo fui el progenitor o la progenitora de esa obra. Este es un aspecto más bien o un ejercicio del derecho moral. ¿Tengo derecho a que se divulgue o tengo derecho a que continúe en el anonimato? Yo tengo derecho a haber escrito un libro de poemas, pero lo hice para mí, para satisfacer mi espíritu, para compartir una familia, con amigos, pero no quiero que trascienda al público y por lo tanto el derecho de divulgación forma parte más bien del contenido del derecho moral. Debe de respetarse la integridad, el respeto a la persona del autor y a su integridad, ¿verdad? Su integridad, también no puede alterarse la obra cambiando el sentido de la misma. ¿Por qué? Porque nosotros cuando creamos una obra, como lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Y aunque suene repetitivo, pero es así, imponemos nuestra personalidad y cada uno de nosotros tiene un conjunto de conocimientos, de ideas, de valores, de vivencias que obviamente se ven impactadas en la obra, sobre todo si son artísticas, que forman parte de nuestra creación. Entonces, por supuesto que tenemos como autores derecho a que se nos respete y que las obras sean tratadas de manera íntegra, que no se hagan modificaciones que atenten contra esa personalidad que nosotros hemos querido reflejar auténtica o disimuladamente en una obra. Entonces, es importante. También el derecho moral contiene el derecho de retracto. Si yo pongo a disposición del público una obra y después cambio de pensamiento, ¿verdad? Ocurre cuando hay cambios políticos, cambios de mentalidad de un escritor, por ejemplo, de una obra. En ese momento, esa obra reflejaba quién era Karina Martínez en el 2002. Pero luego, en el 2010, la releo y esa Karina Martínez del 2002 ya no existe y por lo tanto yo no quiero que se siga pensando que yo soy esa persona y por lo tanto yo puedo retirar mi obra del mercado e impedir, ¿verdad?, que se siga utilizando. Entonces eso es parte también del derecho moral que yo tengo como parte de mi derecho de autor. Cuando hablamos de derechos patrimoniales, ¿verdad?, y aquí es donde vienen normalmente los conflictos, tengo derecho a reproducir de manera exclusiva, ¿verdad? De manera exclusiva, bueno, todos los derechos patrimoniales se ejercen de manera exclusiva, pero ¿de qué están contenidos? De la reproducción, de la comunicación pública o puesta a disposición del público de mi obra. Tengo derecho a que sea transformada, a que sea adaptada. Yo hice un libro, pero ahora quiero que se haga una película o de repente quiero que se haga una serie en una de las plataformas de stream que ahora pues están tan de moda. Le quiero vender los derechos de mi libro a Netflix.
y por lo tanto entonces yo tengo derecho a que se transforme la obra. Es decir, yo puedo modificarla porque es mi creación, pero nadie lo puede hacer sin mi autorización, ¿verdad? Por lo tanto, es parte también del derecho patrimonial. ¿Por qué? Porque esas adaptaciones se van a hacer con un fin eminentemente económico, ¿verdad? Y por lo tanto, siempre que la transformación de la obra o el uso de la obra tenga un fin económico, debe de respetarse el derecho patrimonial del autor. Es decir, este únicamente puede autorizar el uso y si no se hace, se está violando el derecho del autor. Si yo concedo una licencia, pues entonces yo autorizo a cambio de una regalía o de un pago y por lo tanto entonces ahí estará habilitado el uso de esa obra. Tengo también derecho de participación de todas las ganancias, de toda la explotación que se haga de mi obra en la manera en que pueda establecerse. Como todo derecho, dije antes, ninguno es absoluto. Todos tienen algunas excepciones y limitaciones. Cuando hablamos del derecho de autor, el artículo 44 y siguientes de la ley, pero específicamente el 44, habla de usos libres y gratuitos. Cuando yo puedo hacer uso de una obra de la cual definitivamente no tengo el derecho ni la autorización para utilizarla, pero la legislación me habilita para poder hacerlo. Copia privada, ¿verdad? Eso está sobre la base del derecho de autor. Puedo hacer una copia privada, una copia para mi uso. No tengo que perseguir ningún fin económico, ¿verdad? Ni de reproducción económico. Tengo que hacer una copia para mi uso. 2, fines educativos. La utilidad general es lo que tiene que estar a la base de ese uso y la gratuidad, ¿verdad? Que ese uso tenga un fin educativo, que tenga una finalidad general, es decir, el bien común, ¿verdad? El bien común, la garantía del bien común, la justicia social y por lo tanto lo puedo utilizar libre y gratuitamente. Otra de las limitaciones es el derecho de cita y es lo que conocemos como los usos honrados de las obras cuando tenemos que citar de manera correcta al autor de la obra, no plagiar, ¿verdad? No plagiar y atribuirnos una creación que no nos corresponde, inclusive de manera argumentativa para los abogados también que de repente quieren o queremos hacer pasar una afirmación como que fuera de nuestra creación cuando en realidad vamos y consultamos un libro y resulta que hay tratados o una tesis o un autor que ha desarrollado precisamente esas ideas. Entonces, el derecho de cita habilita a utilizar, ¿verdad?, una obra porque eso garantiza que se respete el origen de la obra y que se utilice de manera honrada la obra, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es importante. Uso para información, para noticias, para informativos, digamos, no noticieros en especial, sino que de repente hay como cápsulas informativas, ¿verdad? Y por lo tanto, en diferentes plataformas se pueden utilizar fragmentos o partes de una obra, ya sea literaria, audiovisual, musical, la sonora, la que sea, para poder llevar de mejor manera una información que sea relevante. También cuando lo utilizamos para procesos legales es válido, ¿verdad? Son limitaciones al derecho de autor, no se nos puede reclamar, por lo tanto su uso es libre y gratuito. También últimamente a través del Tratado de Marrakech, ¿verdad? Se puede permitir el uso de obras sin tener la autorización del titular para poder hacerlas llegar a personas no videntes dependiendo del tipo de obra y la transformación que pueda hacerse a través de los sistemas braille para que este sector de la población pueda acceder también al desarrollo o al aumento del conocimiento, al desarrollo de la cultura. Entonces, vemos como aquí hay limitaciones. Libres y gratuitos significan, esos usos se pueden hacer libres y gratuitos. No hay necesidad de compensar, digamos, de compensar económicamente al autor. Ahora, quiero hablar en este momento de dos sistemas. Yo creo que ya antes lo había dicho. Los sistemas de derecho de autor o la protección del derecho de autor tiene dos grandes sistemas distintos. Uno es el anglosajón, el de copyright, y el continental, el de derechos de autor, ¿verdad? Entonces, en ambos sistemas las limitaciones o los permisos son diferentes.
Primero, porque ya dije antes de que el copyright está centrado en la obra y sus fines, su utilización, cómo se pone al servicio de la humanidad. En cambio, el derecho de autor tiene sobre la base al autor, al creador de la obra. Entonces, esto, con el tema de las limitaciones y los usos permitidos de las obras cuando no se tiene la autorización de su creador, también adquieren matices diferentes. ¿Qué usos son permitidos o excepciones al derecho de autor en el sistema continental, que es el que nosotros seguimos? Bueno, en el convenio de Berna se establece a nivel formal una regla, que es de 3 pasos, que es la siguiente. Lo primero es que debe de tratarse de casos específicos que están previstos en la ley. Es decir, la ley debe establecer cuáles son las excepciones o limitaciones al derecho de autor. El 2, no debe de atentar contra los legítimos intereses de autor. Aquí tenemos un problema que vamos a entender por los legítimos intereses del autor, ¿verdad? Bueno, eso ya será de dotarlo de contenido a través de los casos concretos. Y el tercer paso de esta regla es que no debe perjudicar la explotación de la obra. Otro tema también que tenemos que dotar de contenido, es decir, tendremos que ir al caso concreto para poder determinar si esta regla se cumple o no se cumple y así poder establecer si el uso que se ha hecho de esa obra está dentro de las excepciones o las limitaciones al derecho de autor o por el contrario si constituye una violación a ese derecho exclusivo del que hemos venido hablando. Cuando hablamos del copyright, es distinto. En el copyright se utiliza una frase muy común que es el uso justo o el fair use, ¿verdad? Que está acuñado dentro de toda la doctrina del copyright y de los tribunales anglosajones. Para poder establecer si en un caso en concreto hemos hecho un uso justo de la obra o hemos dado cumplimiento a la doctrina del fair use, tenemos que verificar que se cumplan 4 factores, que son los siguientes. 1, que el propósito y carácter del uso, para lo cual se debe determinar si el mismo es comercial o sin fines de lucro o para fines educativos. ¿Cuál es el propósito? ¿Con qué finalidad estamos utilizando la obra? Segundo, la naturaleza de la obra protegida. ¿Qué tipo de obra es? ¿Es un libro? ¿Es una película? ¿Es una escultura? ¿Es una pintura? ¿Es un software? ¿Es una base de datos? ¿Qué es lo que es? ¿Verdad? 3, la cantidad y sustancia de la parte usada en la obra en comparación con la totalidad de la nueva creación. Es decir, ¿qué relación proporcional hay entre lo que yo tomé de una obra de la cual no tengo derecho de uso para crear una distinta? Por lo tanto, aquí estamos hablando de una consideración proporcional, es decir, tomé una pequeña porción, pero lo que creé fue de tal magnitud que esa pequeña porción utilizada indebidamente o bajo el fair use, no importa, no estamos infringiendo ningún derecho de autor. Y finalmente, el efecto que va a tener ese uso potencialmente en el mercado de la obra previa o en su valor. Es decir, cómo vamos a aumentar, cómo la competitividad, cómo el uso de ese producto, de esa tecnología o de esa obra va a impactar positiva o negativamente en el sector para el cual está pensado. Entonces, vean ustedes que son diferentes visiones. ¿Por qué? Porque uno tiene interés el copyright en el derecho patrimonial, en el derecho económico, en la obra y en el derecho de autor, las limitaciones van contenidas a proteger los derechos patrimoniales del autor, de la persona. Entonces, esto sí que lo quería señalar para el caso que voy a compartir después con ustedes. Bueno, en nuestra ley de propiedad intelectual se ha establecido que puede utilizarse la gestión colectiva de los derechos. La gestión colectiva es un sistema, ¿verdad? Y atiende a cómo se organiza la administración de los derechos de autor y conexos. En el país se constituyen sociedades de gestión colectiva de derechos, ¿verdad? Son entidades de carácter privado que tienen como objetivo principal, como veremos, o sus funciones principales son la recaudación y el reparto de las utilidades por la explotación de las obras. Los sistemas de gestión colectiva pueden también suscribir contratos para representación recíproca de sociedades de diferentes países
en donde están de donde son sus titulares, ¿verdad? Donde son originarios sus titulares, para que estos puedan en otras latitudes hacer la recaudación y el reparto luego de las utilidades. Fíjense que esto quizás es lo que en materia de litigación en el país es lo que más se da, el tema de las sociedades de gestión colectiva, la que está acreditada en el país, que hace reclamaciones por usos indebidos de obras protegidas por derechos de autor, por ejemplo, en los restaurantes, en los hoteles, en los supermercados, cuando nosotros escuchamos ambientación musical, ¿verdad? O de repente pantallas de televisión o reproductores de videos musicales, películas que forman parte de la ambientación del comercio. Ya hay varios precedentes, ¿verdad?, en el país acerca de la reclamación, pero esto tiene que ver únicamente con el tema de la recaudación y el reparto de utilidades para, digamos, hacer valer los derechos patrimoniales de estas personas. Esto me lo voy a pasar así como un poquito más rápido porque veo que vamos avanzando en el tiempo y me interesa hablar del tema del entorno digital. Cuando hablamos de la violación de los derechos de propiedad intelectual y su defensa, el artículo 89 de la LPI establece una cláusula bien abierta. Si ustedes se fijan, constituye violación todo acto que en cualquier forma menoscabe o perjudique los intereses morales o económicos del autor. Es decir, la regla es bastante abierta y por lo tanto yo decía, habrá que ir en cada caso verificando cómo se le da contenido a estos preceptos o a estas palabras que son utilizadas en la redacción de la norma. Para la defensa de los derechos hay una cantidad de acciones civiles, penales y también administrativas en fronteras para poder proteger, ¿verdad?, los derechos de propiedad intelectual, sobre todo los de propiedad industrial, cuando nos referimos con marcas, con productos falsificados, ¿verdad?, con importación de dispositivos electrónicos para vulnerar servicios de seguridad que en las obras físicas todavía se establecían para poder alterar, por ejemplo, marcas de agua, importación de todos estos productos. Es decir, hay diferentes acciones civiles, penales y administrativas para poder defender estos derechos. Las acciones civiles comúnmente son las de reclamaciones de indemnizaciones por daños y perjuicios, ¿verdad? Así como también todo un sistema cautelar que está regulado en el artículo 91 de la LPI, para el caso de lo que se regula en esta ley. Marcas tiene otro sistema cautelar también muy propio por la especialidad de estos derechos de propiedad industrial. Entonces, regulación, creo que hasta este punto ustedes habrán reflexionado que legislación, marco normativo, marco jurídico tenemos y bastante, ¿verdad? Tenemos y bastante para poder lograr darle, digamos, efectividad a esta protección para los derechos de propiedad intelectual. ¿Qué pasa con el entorno digital? Cuando vemos el pajarito, todos nos imaginamos y nos ubicamos en Twitter, ¿verdad? Cuando vemos la camarita y sin necesidad de que veamos abajo que dice Instagram, vemos los colores, vemos el diseño y sabemos a qué nos estamos refiriendo. El entorno digital es nuestro día a día, ¿verdad? Sin duda. Siempre el uso del Internet viene siendo exponencial, su uso viene siendo exponencial durante los últimos años, pero a partir de la pandemia, pues evidentemente esto se ha multiplicado de una manera veloz. Ya todos hemos utilizado el entorno digital para tareas tan básicas o tan cotidianas que hacíamos como ir al supermercado, ¿verdad? Como hacer las compras del supermercado, comprar los medicamentos en la farmacia, contratar servicios, adquirir bienes, es decir, el entorno digital es nuestro día a día. Por lo tanto, las revoluciones industriales que a lo largo de la humanidad hemos ido enfrentando nos han ido dando retos con respecto a la propiedad intelectual. De hecho, ese interés haya plasmado en el convenio de Berna y en el convenio de París también, vienen un poco influenciados o apurados, digamos, por la invención de la imprenta en el siglo XIV. Luego vamos avanzando en la historia de la humanidad y van apareciendo también organismos de radiodifusión, televisión por cable, el Internet, sin duda, ¿verdad? Que es conocida también como la tercera revolución industrial y todo lo que nos ha llevado a conceptualizar la sociedad de la información. Todo el acceso al conocimiento que ahora tenemos a la distancia de un clic, como dicen muchas campañas
publicitarias. Las redes sociales y el entorno digital, la creación de contenido para redes sociales representa un hito para la propiedad intelectual, puesto que ahora, si ustedes han visto en algunos programas, de repente van entrevistando a alguien en la calle, no sé si han visto esos programas televisivos que va un entrevistador por la calle diciendo, ¿a qué te dedicas, verdad? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu ingreso? Y la mayoría de personas van contestando, soy bloguera, soy TikToker, soy creadora de contenido. Es decir, hay universidades que ya han incluido dentro de sus plantas curriculares la creación de contenido y eso definitivamente está íntimamente ligada con los derechos de propiedad intelectual. Y la utilización de esas plataformas digitales, la creación de contenido, la monetización que se utiliza y las grandes cantidades de dinero que están en esas nuevas actividades o nuevos oficios, son importantes y por lo tanto el derecho, que siempre va rezagado, ¿verdad?, a la realidad, tiene que enfrentarse y darle solución, ¿verdad?, porque para eso está creado, para solucionar estos conflictos. Vemos cada vez más la inteligencia artificial, que no solamente habla de datos, sino que también de aspectos biológicos. Y ahora ya habrán escuchado ustedes que hablamos de una industria 4.0. La automatización y la transferencia de datos son lo que hoy por hoy está adquiriendo un valor económico grandísimo. Quien tiene conocimiento tiene poder, quien tiene el acceso a las bases de datos y puede transferirlas y puede hacer procesos automatizados, está totalmente acorde a esta economía digital, a economía en la sociedad del conocimiento que hoy por hoy tenemos. Y en este entorno virtual o en este entorno digital, las manifestaciones que más tienen probabilidad de ser, digamos, limitadas indebidamente por el uso en redes sociales es la comunicación de las obras o puesta a disposición del público, que lo encontramos regulado en los artículos 9 y el 7 literal C de la LPI, y la reproducción no autorizada. Es decir, todas, digamos, esas facultades que fuimos desmenuzando en el derecho moral y en el patrimonial, definitivamente se pueden ver afectadas, pero las más afectadas con la tecnología, con la exposición en entornos virtuales, sin duda, son la comunicación y puesta a disposición del público. La facilidad con que las obras son transmitidas y son llevadas a todo el universo, a todo el mundo, ¿verdad? A través del Internet. Entonces, esto es súper, súper importante, la reproducción no autorizada. El artículo 89, letra N de la LPI, incluye ya en nuestras modificaciones, la ley de propiedad intelectual quizás tuvo sus reformas más importantes con respecto al tema digital en el año de 2006. Sí, en el año de 2006, solo quiero verificar. ¿No? Sí, en el año de 2006, a través de 2 decretos legislativos que incluyen toda esta previsión normativa dentro de la ley para el entorno digital. Para el entorno digital, el uso de las redes de comunicación digital, los medios a través de los cuales son utilizados y un tema que es súper importante, que es la responsabilidad de los proveedores de servicios. Estas reformas son una manera de actualizar y poner acorde nuestra legislación con los tratados de Internet de OMPI, sin duda alguna. Y además los tratados de libre comercio que hemos suscrito especialmente con Estados Unidos. El capítulo 9 bis de la Ley de Propiedad Intelectual salvadoreña incluye un capítulo sobre medidas tecnológicas efectivas de información sobre gestión de derechos. Medidas tecnológicas efectivas de protección y además gestión de información sobre los derechos de autor en entornos digitales. Esto nos lleva a establecer en este punto 2 grandes cosas. Los paradigmas del derecho en el mundo análogo no nos sirven en el mundo digital. Algunos los podemos acoplar y otros definitivamente los tenemos que desechar. No podemos negar que estamos frente a una sociedad de conocimiento e información digitalizada que enfrenta nuevos valores y criterios culturales, la posibilidad de acceder a información que de otra manera no hubiésemos podido tener. Entonces, esto me interesa señalarlo. Fíjense que con el tema anterior que señalé de las medidas tecnológicas de protección, me quiero referir quizás en este punto a 2 grandes cuerpos jurídicos que en el entorno digital tienen importancia. Y es la
A ver, este caso que les quiero presentar ahorita, y después quizás me voy a referir a este, es un pleito jurídico que se estableció en Estados Unidos entre Oracle y Google. Si ustedes ven en la proyección, ahora dice Google versus Oracle, porque precisamente primero el caso se planteó entre estos dos, digamos, gigantes tecnológicos, porque Oracle acusa a Google de haber copiado sin autorización una porción de su código de base o código de datos Java para desarrollar el sistema Android y que pudieran ser compatibles en tabletas y en teléfonos inteligentes. Entonces, Google reconoce que efectivamente había copiado una porción de el código base o de la codificación, digamos, aquí sí puede ser otro disclaimer y es el tema de los términos eminentemente técnicos, ¿verdad? Acerca de programación y esta situación. Entonces viene Google y dice, sí, efectivamente, en 2005 yo adquiero el sistema operativo Android, ¿verdad? Para las computadoras y para lo demás. Y en 2010, Oracle adquiere el sistema operativo Java. Entonces, aquí es donde empieza el problema, porque resulta que Google necesita una parte de ese código de configuración de Java para poder interconectar, ¿verdad? Las interfaces de conectividad del software con estos dispositivos que pretende que se utilicen. Entonces viene Oracle y demanda ante la justicia de los Estados Unidos a Google para que se reconozca una cantidad exorbitante, por supuesto, de compensación económica por la copia no autorizada de ese código. Ellos plantean el problema a través de las patentes y a través también del copyright. Al final, la discusión se centra únicamente en el copyright. Por lo tanto, tiene que ver con los derechos de autor, ¿verdad? Entonces, Google dice, sí, es cierto, yo utilicé una parte, pero esa parte fue mínima, es decir, no tiene mayor relevancia porque lo que yo logré con el desarrollo tecnológico que hice fue un producto completamente diferente y de muchísimo más provecho para todo el desarrollo del software, del Internet, de los usuarios y de la competencia que lo que le quité a Oracle. Y por lo tanto, ellos consideran que se encuentran amparados en el fair use que antes les mencioné o en esa limitación, ¿verdad? Del derecho. Entonces viene todo el proceso, ¿verdad? Todo el sistema judicial y pasa que de verdad todo el sistema judicial estadounidense y llega hasta la Suprema Corte. La Suprema Corte decide en abril de 2021 en una sentencia que es dictada por con 6 votos a favor, ¿verdad? Y 2 votos salvados. La Suprema Corte está formada por 9 jueces, pero en ese momento, ante la incorporación de una nueva jueza, solo habían 8 magistrados. Entonces deciden 6, ¿verdad? Darle la razón a Google y consideran que el uso que Google hizo del código base Java de Oracle está amparado por el fair use, ¿verdad? O el uso honesto, el uso justo, porque consideran que si bien es cierto, hay utilización de un fragmento, de una parte del desarrollo tecnológico del software que es propiedad de Oracle sin remuneración, solamente se utilizaron 11.500 líneas de ese código Java y que se transformó y únicamente en el nuevo sistema operativo Android que se crea, únicamente esa porción de código es, conforma el 0.4% de lo que es el nuevo software. Entonces, los jueces consideran que si bien es cierto, se usó un uso no autorizado, esto está amparado bajo el uso justo y por lo tanto Google no estaba obligado a darle ninguna compensación económica a Oracle por haber hecho uso de esa interfaz operativa o de ese código base, porque lo que aquí interesa es el desarrollo del software, la conectividad de los usuarios y por lo tanto eso está amparado por ese uso justo o ese uso correcto del que hemos venido hablando.
ustedes podrán hacer luego pues sus consideraciones. Quiero quizás antes de pasar de esta diapositiva y en los minutos que me quedan, porque ya veo que me va quedando poco, ¿verdad? Me quiero referir a dos aspectos sumamente importantes en cuanto a la regulación, en cuanto a cómo en el mundo está, en el mundo se ha tratado de proteger a través del sistema jurídico, ¿verdad? Del derecho, todas estas situaciones novedosas que el entorno digital o estos desafíos que el entorno digital plantea frente al derecho de propiedad intelectual, pero específicamente frente al derecho de autor. Bueno, en Estados Unidos desde 1998 existe una ley, digamos, una ley que es la Digital Millennium Copyright Act, que es de 1998, que es precisamente en donde también Estados Unidos pretende incorporar todas las medidas de protección que los tratados OMPI señalan y haciendo, por supuesto, acoplándolo a su sistema. Y ahí incluyen algunas medidas tecnológicas, como un sistema de notificaciones dentro de las plataformas o para que los servidores o los proveedores de servicios, ¿verdad? Puedan hacer una especie de declinación de responsabilidad de contenidos que están alojados por esos proveedores en los sitios en abuso o en perjuicio de un derecho de autor o un derecho de propiedad intelectual. En esta Digital Millennium Copyright Act se incluyen mecanismos de protección como sistemas de notificación y se menciona uno que es súper importante, que es el de Notice and Takedown, o que en español significa noticia para baja de contenido. Es decir, dentro de los botones o de los links que las plataformas o los proveedores de servicio tienen para que los usuarios puedan de manera individual hacer el uploading de la información o la subida de los contenidos, que estos puedan notificarle al proveedor de servicio que hay una publicación que está infringiendo un derecho de propiedad intelectual. Entonces, debe de dársele una información suficiente como a dónde se encuentra ese contenido, cuál es el fragmento del contenido que está violando derechos de propiedad intelectual, cuál es la URL, para poder hacer la verificación por parte del proveedor de servicios y puede entonces, si comprueba que esto es así, bajar el contenido y bloquear, ¿verdad?, al usuario si este continúa haciendo uso indebido de derechos de propiedad intelectual. Hay también un sistema que es de contranotificación, es decir, el usuario que subió el contenido puede, si considera que no está violando ningún derecho de propiedad intelectual y que es más, que la obra es propia, entonces pedirle, ¿verdad?, al proveedor de servicios, a la plataforma, a YouTube, a Instagram, a TikTok, que vuelva a poner el contenido y demostrar que realmente no está infringiendo ningún derecho de propiedad intelectual. ¿Cuál es la finalidad? Y eso también está en esta Digital Millennium Copyright Act en Estados Unidos, es que los proveedores de servicios se conviertan en lo que ellos llaman un safe harbor o un puerto seguro. Es decir, que sean proveedores donde se va a respetar los derechos de propiedad intelectual y que aquellos que ponen contenido sabrán que si hay alguno que lo esté violando, habrá una oportunidad para poder bajar y bloquear ese contenido. Vean ustedes que eso es esta interpartes, ¿verdad?, entre el proveedor de servicios, quien sube el contenido, y aquel que denuncia que hay un contenido falso. Es decir, no tiene nada que ver aquí la jurisdicción o los gobiernos, sino que las mismas regulaciones de las plataformas. A partir de esta legislación también en los tratados de Internet se ha establecido que los proveedores de servicios no tienen una obligación de patrullaje informático, ¿verdad?, de patrullaje digital, de estar monitoreando siempre las plataformas, las redes sociales, sino que tienen la obligación de dotar a los usuarios de mecanismos de control y de protección que sean eficientes, rápidos, para poder impedir el uso indebido de derechos de autor o de derechos conexos en el entorno digital. Y la obligación o la responsabilidad que puede tener el proveedor de servicios vendrá derivada de que
le has sido notificado y tú no hiciste nada. Te notificamos, esto pasó, te dimos la información completa para que tú ubicaras dónde estaba la IP, cuál era la URL, cuál era el contenido, quién es el titular del derecho y tú no hiciste nada. Entonces, ahí indirectamente pueden responder por cualquier daño y perjuicio que pudiese ocurrir. Pero el proveedor siempre tendrá una responsabilidad en todo caso derivada. El solo hecho de que un contenido que viole derechos de propiedad intelectual esté contenido en un sitio no vuelve responsable, tal como lo establece esta normativa, y que luego es recogida en Europa también por las directivas de 2001 y de 2002, específicamente las directivas 29 y 31, que precisamente la 31 es de Sociedad de Información del año 2000, y la directiva de la, digamos, armonización de los derechos de autor en las plataformas digitales de la directiva número 29 también del año de 2001. Es decir, hay normativa en otros países y en el caso de la Unión Europea, ¿verdad? En todo el sistema de la Unión Europea para poder verificar o garantizar que se cumpla o que se, más bien, que se vigile que los derechos de propiedad intelectual están siendo respetados también en el entorno digital. Entonces, si ustedes ven con estos ejemplos, dejamos claro que las manifestaciones más claras o más perjudicadas en este entorno digital son la comunicación pública o la puesta a disposición y el tema de la reproducción. Esto también pues es importante. Normalmente las directivas europeas, porque son derecho continental, también van a involucrar entidades administrativas y judiciales para poder lograr que estas violaciones cesen. En cambio, en la DMCA, en Estados Unidos, digamos, el contenido del ACT es más vertical, es decir, entre nosotros nos arreglamos, ¿verdad? Y si no, pues entonces sí habrá que hacer uso de los mecanismos formales, ¿verdad? Los mecanismos formales que se establecen para poder garantizar la protección de esos derechos. Sin duda, es cierto, el sistema de copyright es un sistema diferente al nuestro, pero no podemos negar que en vista de los tratados de libre comercio y el comercio internacional y que normalmente las IP o los proveedores de servicios se encuentran alojados extraterritorialmente, normalmente en Estados Unidos o en otras latitudes, pues esas normas también sirven o rigen para el caso en concreto. Entonces, sí es importante que lo tomemos en cuenta porque para la aplicación o en el sistema salvadoreño, en alguna manera puede incidir. Sin duda, ¿verdad? La Organización Mundial del Comercio y todo lo que se reguló en las ATIC tienen todo un capítulo acerca de respeto, protección, violaciones a derechos de propiedad intelectual. Y por lo tanto, si vivimos en una sociedad digital, ¿verdad? En un comercio digital, pues también será necesario que vayamos respetando todos estos aspectos. Les dejo ahí luego les daré también la dirección, ¿verdad? Web, para que ustedes puedan acceder a la sentencia a la que me he referido. Bueno, quiero ir cerrando porque ya me quedan algunos minutos con los desafíos que nos plantea la propiedad intelectual en el entorno digital. Lo primero que debemos de señalar es que las normas que componen el sistema jurídico no pueden convertirse en un obstáculo al desarrollo tecnológico y de conocimiento. Tenemos suficiente legislación, pero esto no puede ser una piedra en el camino, pero tampoco podemos dejar los derechos de los autores y por lo tanto el tema es buscar un equilibrio, un tema de ponderación de los intereses que se ven conflictuados en estos aspectos del entorno digital. Creo que la tendencia debe ser a buscar mecanismos conciliadores, ¿verdad? Entre todos los que están involucrados, porque el derecho a propiedad intelectual, el entorno digital, no solo tiene que ver con temas de derecho mercantil, sino que también con temas de derecho laboral, con temas de derechos humanos, porque también hay encargos de obras inmateriales, hay un know-how, hay transferencia de conocimientos, hay creación de contenidos, hay muchísimas materias que se transversalizan con el tema de la propiedad intelectual y el entorno digital. Y por lo tanto, lo ideal sería que buscásemos mecanismos conciliadores para que los involucrados vean satisfechos y garantizados también sus derechos. Creo que debemos de utilizar adecuada y eficientemente las medidas cautelares especiales previstas, así como estos sistemas de control
de dispositivos tecnológicos de control, ¿verdad? En plataforma, como estos sistemas que hemos señalado de notificaciones para que se bloquee un sitio en particular o para que se le dé de baja un contenido también dispuesto en la web, para poder el sistema cautelar únicamente reflejado en la administración de justicia, pero ya vimos que pueden haber otros mecanismos que son de carácter vertical que pueden ser igualmente eficientes. Tenemos que ir recordando que no solamente los conflictos deben de resolverse en los sistemas formales y a través de la jurisdicción. También es importante señalar que se establecen que en las plataformas deben de contener o que los proveedores de servicios deben de establecer códigos de conducta, ¿verdad? Códigos de conducta en la interacción con la subida de los contenidos o dentro también del intercambio de archivos o de información entre los usuarios cuando se encuentran interconectados. Y además habilitar también la posibilidad de notificar este tipo de infracciones. Algo que me parece muy relevante es que tenemos que aceptar que estamos en una nueva economía, que vivimos en una nueva realidad y que el entorno es diferente y que el derecho tiene que adaptarse porque no vamos a estar solamente dependiendo de las reformas o nuevas legislaciones que se puedan promulgar para poderle dar solución a estos conflictos. Creo ya que el sistema normativo es amplio. Tenemos muchos precedentes de otros países que nos pueden también servir como criterios interpretativos, respetando, por supuesto, nuestros principios y nuestro sistema normativo y judicial particular. La propiedad intelectual es una herramienta de crecimiento, de avance y de desarrollo tecnológico. Nunca puede verse los derechos de propiedad intelectual como candados, como obstáculos para el avance de la humanidad. Esta nueva economía no es material, es información y son datos, ¿verdad? Y por eso las TIC son fundamentales como herramientas para que puedan utilizarse. Las acciones de protección que se prevean deben de ser eficientes y deben de ser proporcionales. Deben de ser un equilibrio entre los derechos que se encuentran en juego. Y para finalizar, quiero establecer que el derecho de autor es una herramienta que permite el acceso a bienes culturales, artísticos, profesionales, artísticos, en pro de la sociedad del conocimiento, así como el incentivo a los creadores a seguir innovando. Por eso, las TICs deben facilitar el desarrollo de un entorno virtual en el que la tecnología sea un instrumento para el avance de la humanidad y no una amenaza de violación de sus derechos fundamentales. Con esto cerraría dándole las gracias por la atención y pues quedando aquí atenta para cualquier comentario o pregunta que pueda haber surgido durante esta conferencia, que he tratado de que se señalen algunos aspectos que me parecen importantes en el entorno digital y en el objeto de la materia. Así que muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, maestra. Efectivamente, creo que ha logrado sistematizar en una forma bastante interesante toda la temática, porque es súper densa, como usted lo plantea, pero muchas gracias por su ponencia. Han surgido algunas interrogantes en el chat. Voy a darle lectura y dice por acá: Lic, recientemente realicé una investigación científica a título personal. Tomé la decisión de comunicarme con autores de otras investigaciones relacionadas a mi tema por medio de correo o llamada, en donde solicité su autorización para uso de su información a mi investigación. Del 50% recibí las autorizaciones del otro 50%. O sea, 50% sí y 50% no. En ese caso, ¿cómo se consideraría si estos autores ven el uso de su información en mi trabajo de investigación? Perfecto. Ok. Bueno, yo creo que como lo señalamos en el desarrollo de la conferencia, ningún derecho es absoluto, ¿verdad? El derecho de autor también tiene limitaciones. Y si la finalidad de esta persona que está solicitando autorización, perdón, es una investigación, no tiene fines lucrativos, no tiene fines económicos y va a hacer uso de fragmentos de esa investigación y además va a citar correctamente al autor, creo que esas conductas
podrían ser incluidas en los usos honestos o digamos las limitaciones al derecho de autor. Entonces, yo creo que si es con fines únicamente investigativos de avance en una materia determinada, creo que estarían parados sobre esas limitaciones. Okay, perfecto. Luego nos preguntan y nos dicen, buenos días, solo me queda una consulta, pero si el autor quisiera también ceder, vender sus derechos morales sobre la obra, ¿este podría o solo es permitido los derechos patrimoniales? Muchas gracias por la pregunta y disculpen que me dio así como la garganta un poquito aquí el aire. Sí, pero... Perdón, bueno, los derechos morales son inherentes al autor. Mueren con él, pero los de reputación, los de reivindicación de la integridad de la obra, pueden ser hechos valer por sus herederos, por aquellos que lo suceden en la persona, pero no tienen ningún contenido patrimonial. Los derechos morales no pueden ser cedidos patrimonialmente, no son objeto de transmisión a título oneroso. Perfecto. Luego nos hacen la pregunta, Lic, en relación a la diapositiva 12, para el tema de interpretación a personas sordas, ¿aplica el mismo que al de personas ciegas? Siendo ambos impedimentos físicos, una por uso de señas al transmitir la información de una publicación y otro por medio de braille. También, eso está regulado en el Tratado de Marrakech, como yo lo señalaba, ¿verdad? Y está dentro del uso permitido, está dentro del uso permitido la adaptación, ¿verdad? Porque en este caso estamos hablando de que ciertas obras que han sido creadas, ¿verdad? Para personas que, digamos, no tienen esa condición física, puedan ser transformadas de manera tal que ellos también puedan tener acceso a las obras. Recordemos que el derecho de autor nace con la intención de que el conocimiento avance, ya sea literario, artístico, la cultura, es decir, para que los humanos nos vayamos desarrollando de mejor manera y por lo tanto están al servicio de ese tipo de situaciones. Entonces yo creo que sí, que están parados dentro de las limitaciones. Ok, perfecto. Y complementan y nos dicen, si su interpretación es para usos lucrativos, pongo el caso, la plataforma de YouTube que paga por el contenido que uno publica, edita y promueve dentro de estas, dice que sí se puede hacer. Creo que Perdón, no entendí la pregunta, si me hace el favor de repetírmela. es en concatenación al anterior, solo que ya nos aclaran y dice que si esa interpretación que se hace del braille o de la cuestión otra, se Ok. pone en Bueno, YouTube. si la finalidad es lucrativa, sí debe de existir remuneración. ¿Por qué? Porque las limitaciones en este sentido van con la finalidad de que sean de utilidad pública, de utilidad para un cierto sector que normalmente no puede acceder a estas obras y que no busque un fin económico, porque el fin económico lo tiene en exclusividad el creador de la obra, el autor, y por lo tanto puede tener derecho de transformar su obra en braille y hacerlo un activo que le reporte una remuneración económica. Y si no fuese pagado, entonces estaríamos violando el derecho patrimonial del autor. Okay. Acá dice, ¿cómo se puede publicar un libro de manera digital y conservar los derechos de autor? Bueno, hay diferentes maneras, ¿verdad?, de poder conservar los derechos de autor. Lo que ocurre es que como no necesitamos una inscripción registral, es decir, no necesitamos que una entidad, ¿verdad?, nos diga que tenemos el derecho sobre la obra. El derecho nace con la obra, con la creación. Entonces, digitalmente hay ciertas plataformas que precisamente permiten a los usuarios incluir marcas de agua o algunas identificaciones que no pueden ser violentadas digitalmente para identificar al autor de la obra. Por eso el depósito de los ejemplares es, digamos, importante para los autores porque así tienen un principio de prueba de que la obra efectivamente les pertenece, que son ellos los creadores y que no alguien se lo ha apropiado indebidamente.
con esto recuerdo yo un caso que vi en YouTube de un muchacho que daba clases de guitarra en YouTube, ¿verdad? No daba, utilizaba canciones que él mismo había compuesto, tanto en la letra como en los acordes y tal, ¿verdad? Él daba las clases en vivo a través de la plataforma YouTube y de repente un día que está haciendo una interpretación, le llega de YouTube una notificación como las que acabamos de ver, ¿verdad? De Notice and Take Down. Nos acaban de reportar que usted está utilizando un acorde en la guitarra que no le pertenece, ¿verdad? Entonces, él se sorprende y dice, bueno, ¿aquí qué está pasando? Yo siempre utilizo partituras originales, ¿verdad? Yo compongo todo el tema de lo que enseño, pero no tenía ninguna manera de poder establecerlo. Entonces, a partir de ahí, encontramos, y no hizo nada, ¿verdad? No reclamó porque realmente no lo podía demostrar. Porque este servicio de notificación, aunque no es una investigación, ¿verdad? Sino que son algunos principios de documentales o videos o lo que puedan tener físicamente para poder demostrar la autoría de la obra. Entonces, realmente el depósito de la obra es una manera pues importante de poder acreditar y digitalmente acudir a las plataformas, a las aplicaciones digitales que hay para poder incluir dentro de la misma obra digital alguna marca o alguna identificación pertinente que vuelva diferente completamente esa obra de cualquier otra que esté en el entorno digital. Es como ponerle una marca de agua a una fotografía, ¿verdad? O alguna señal en especial a un video, buscando siempre que sea de manera inalterable. Aquí no nos engañemos. En el entorno digital, todos los días salen nuevas personas tratando de violentar todos los cerrojos digitales de protección que puedan tener. Siempre hay personas que se dedican específicamente a eso. Si no, díganme ustedes, y no me dejarán mentir toda la concurrencia digital que tenemos, que de repente le andan ofreciendo a uno prestadores de servicios digitales donde están todas las plataformas de streaming por $10, ¿verdad? Es decir, todos esos códigos de acceso y de seguridad para Netflix, para Spotify, para lo otro, lo decodifican y uno puede acceder. Ahora está en el uso honesto que se haga. Por lo tanto, con respecto a esta pregunta, creo que los riesgos siempre están. Los riesgos digitales siempre existen. Lo que ocurre es que hay que buscar dentro del mismo mundo digital aquellas identificaciones que podamos incluirle a nuestras obras digitalizadas para que puedan reivindicarse, para que puedan identificarse como propias y para que yo pueda además hacer ese control y patrullaje en la red y poder darme cuenta, porque aquí el tema también es darme cuenta en dónde están utilizando la obra. El entorno digital plantea también otros retos, como son la extraterritorialidad de las infracciones, la concurrencia de jurisdicciones que puedan tener intervención en la solución de un conflicto. Si no, pueden buscar ustedes también por internet un caso muy famoso entre Yahoo y Francia por un tema de que Yahoo hacía subasta de artículos que tenían que ver con los nazis y esa venta y esa promoción es ilegal en Francia y los usuarios franceses a través de la plataforma podían acceder. Entonces ahí se planteó un gran conflicto pero nosotros tenemos nuestro asiento en Estados Unidos. ¿Qué vamos a ir a hacer a Francia? Porque Francia nos está citando a un juicio por indemnización de daños y perjuicios. La sentencia en Francia fue desfavorable para Yahoo y Yahoo dijo que no iba a apelar en Francia, pero lo ha planteado ante las autoridades judiciales de Estados Unidos, precisamente señalando que Francia no tiene ninguna jurisdicción para bloquear contenido que ellos provean o actividades que en Estados Unidos son lícitas, como poder subastar ese tipo de bienes, ¿verdad? Entonces, en este caso, Yahoo versus Francia, lo pueden buscar ustedes en cualquier motor de búsqueda y lo van a encontrar. Ok, perfecto. Nos hacen una pregunta también y dice, pertenezco a una institución académica en donde sus publicaciones, videos son sin fines lucrativos, pero estos deciden exigir sus derechos de autor al no usar el sonido de una canción, imágenes, logos, videos, etc.
aún teniendo en cuenta que se realizan sin fines lucrativos, sino más bien de identificación institucional, y hacen la aclaración, la institución es religiosa. Para este caso, pueden hacerse dichos reclamos de autoría, aun si se pertenezca a la misma y sin cambiar su objetivo final. A ver, no, me disculpan, pero no logro comprender mucho la pregunta. ¿En una universidad están utilizando música para la creación de videos promocionales de la institución o para clases? Porque luego escuché que me dijo algo de actividades religiosas también. Sí, la voy a leer otra vez y si no la Por persona favor. que lo dijo lo puedo, que nos haga la aclaración. Pertenezco a una institución académica en donde sus publicaciones, videos son sin fines lucrativos, pero estos deciden exigir sus derechos de autor al no usar el sonido de una canción, imágenes, logo, videos, etcétera, aún teniendo en cuenta que se realizan sin fines lucrativos, sino más bien identificación institucional. Y hace entre paréntesis la aclaración, la institución es religiosa. Para Ah, este caso, ok. pueden hacerse dichos reclamos de autoría aun si se pertenezca a la misma. Fíjense que aquí hay otro tema importante. Yo creo que al inicio les decía que con el tema de propiedad intelectual pueden confluir varios derechos. Es decir, no ciertos usos pueden estar involucrando tanto derechos de autor como también derechos que tienen que ver con signos distintivos o con marcas, ¿verdad? Y eso también tiene una protección especial y específica. Es decir, el uso también de marcas puede ser exigido que si no hay autorización para poder utilizarlo inclusive en videos, en promocionales, pues también puede haber este tipo de reclamos. Yo creo que aunque la universidad o la institución académica, porque no dijo universidad, sino que yo estoy citando mal, dijo una institución académica, crea videos, los debe de utilizar para sus fines. Es decir, si los está dando a terceros, puede hacer valer el derecho patrimonial sobre la creación de los mismos, porque es una creación de personas que están al servicio de la universidad. Y recuerden que por eso yo decía, con los derechos de propiedad intelectual también confluyen otras disciplinas. Los trabajos por encargo, las obras por encargo, obras colectivas en donde no solo una persona, sino que varias tienen derechos también en la creación de la obra. Es decir, hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta para poder dar una decisión o una opinión sobre este aspecto. Lo que sí les voy a señalar es que con respecto a las limitaciones también implican que los usos sean honestos. Uno, que haya que citar la fuente, que haya que identificar quién es el autor de la obra, tampoco aprovecharse de ella de manera completa, sino que únicamente lo que sea necesario para la transformación de la obra y para la creación de un nuevo producto. Definitivamente en el conocimiento todos nos subimos o todos caminamos sobre los pasos de otros, ¿verdad? Todos, todos. En las investigaciones también lo hacemos. No partimos de cero, partimos siempre de antecedentes que ya se encuentran disponibles y hay que respetar lo que los autores han hecho. Entonces, si una institución académica produce material audiovisual dentro de sus actividades y lo quiere vender a terceros, lo puede hacer perfectamente. Ok, perfecto. Acá también nos preguntan, en cuanto a los derechos protegidos, ella expresó que en el país son 70 años, si hay transferencia entre vivos. ¿Qué pasa luego de los 70 años de fallecidos? ¿Los derechos de autor terminan? ¿Y qué pasa con la tradición por causa de muerte? ¿No opera? Bueno, los derechos se encuentran protegidos la vida del autor y 70 años más, ¿verdad? Y 70 años más. ¿Por qué? Porque el derecho de autor pretende buscar un equilibrio, es decir, no busca que el monopolio, llamémosle así, de esa obra esté por siempre en manos de su autor, sino que además contribuya con el desarrollo de la humanidad, con el avance literario, académico, cultural, científico. Por eso es que la limitación temporal han considerado la mayoría de legislaciones que es adecuada, porque son la vida y 70 años más, pero también cuando se establecen diferentes parámetros para poder contar este plazo de protección y tiene que ver también con si la obra
es inédita. A veces no sabemos quién es el autor de la obra, si una obra es compleja o de qué tipo de obra estamos hablando. Cada una de las obras establece una protección en particular y tiene una regulación propia. Entonces, luego de que este tiempo ha ocurrido, las obras pasan al dominio público. ¿Verdad? Pasan al dominio público. Si ha habido una cesión con un plazo determinado, pues el plazo determinado en el contrato, si hablamos de derechos patrimoniales, debe de respetarse. Ese debe de respetarse, por supuesto, ¿verdad? No, la muerte del autor y el plazo este que está protegido por la ley no cambian o no modifican los contratos o las disposiciones que el autor haya hecho de sus derechos patrimoniales con una persona determinada. Si la protección continúa. Ok, de hecho, ustedes saben que ya en el 2024 Disney va a perder algunos derechos que tiene sobre algunos personajes. De hecho, Mickey Mouse, por ejemplo, en Ah, bueno. 2024. Claro, y Sí, entonces eso ya puede ser utilizado. Lo que ocurre es que no debemos de confundir también que pasen al dominio público que podemos hacer lo que queramos. No, sigue exacto. teniendo, habrá que seguirse respetando la integridad de la obra, la integridad del dibujo, del diseño. Es decir, no es que porque está en el dominio público podemos hacer Y lo eso que es verdad. queramos. Lo podemos utilizar sin que necesitemos pagar o sin que estemos violando un derecho porque el derecho ya ha dejado de existir. Pero a eso nos referimos con dominio público, ¿verdad? Exacto. Y ya la última pregunta nos dice, ¿aplicaría el principio de uso justo o similar cuando se publican videos de temas académicos, por ejemplo, como la presente ponencia, videos de YouTube, otros que se encuentran en páginas del CNJ, Corte Suprema de Justicia, etcétera, dentro de páginas web o redes sociales de empresas de asesoría, en el entendido que se publican únicamente como referencia o para enriquecer el contenido de esas páginas o redes sociales, sin ningún cobro y únicamente se redirige a la página o sitio donde se encuentran originalmente publicados? Es perfectamente válido, ¿verdad? Es perfectamente válido que este tipo de grabaciones o el redireccionamiento desde mi página, por ejemplo, o mi canal de YouTube a otros videos que tienen que ver con ponencias académicas, además que esta es una institución pública, ¿verdad? El Consejo Nacional de la Judicatura está cumpliendo con un mandato constitucional y por lo tanto no tiene ningún sentido económico, ninguna búsqueda de una retribución dineraria ni de ningún otro tipo más que contribuir, ¿verdad?, al conocimiento de ciertos temas, por lo tanto pueden ser perfectamente utilizados. Aquellos que nos dedicamos a dar clases, sin duda, lo hemos utilizado. Lo que tenemos que hacer es citar la fuente y no apropiarnos de nada que no hayamos dicho, que no hayamos construido o no hayamos hecho. Podemos utilizarlo citando la fuente de manera correcta y la cita puede ser de manera gráfica o puede ser a través de una URL perfectamente para poder llegar a donde se encuentra alojado el contenido. Si yo, por ejemplo, estuviese diciendo algo aquí, atribuyéndomelo como propio y alguien que está en la audiencia dijera, pero es que eso yo lo he puesto en mi libro de derechos de autor o es una idea que yo formulé en mi tesis, bueno, usted en el sistema del CNJ puede hacer una notificación, un disclaimer y decir, mire, la licenciada Karina estaba haciendo pasar como que ella había sido la autora de un concepto, de una definición, de una idea, cuando yo la había plasmado de esa manera. Entonces ahí yo estaría haciendo un uso indebido, porque yo lo puedo hacer, como lo hice con el concepto de la doctora Lipsig, citándola, porque esa es su creación, ¿verdad?, intelectual. Por lo tanto, todo esto que hacemos de manera educativa, en función de la población y de la comunidad jurídica, es perfectamente utilizable, no se violenta ningún derecho de autor y no tampoco podemos decir que estamos dentro de las limitaciones porque no se constituye como tal. Ok, perfecto, maestra. Realmente ha logrado sistematizar un montón de situaciones de derechos de autor, de propiedad intelectual en unos pocos minutos. Le agradecemos por ese ejercicio interpretativo. También le agradecemos por compartir sus conocimientos este día. Ya no tenemos preguntas. Y pues de mi parte y también de parte del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, del equipo de la Escuela de Capacitación Judicial, le agradecemos su tiempo. También agradecemos a todas las personas que se han conectado este día y en las restantes 5 conferencias virtuales que hemos desarrollado en el área de
Derecho Privado y Procesal, por su constante actualización, por estar siempre pendiente, por todo esto. Mire, no me han enviado el link. Ahí está el link y todas las situaciones. También les agradecemos mucho su tiempo, el espacio que realizan en la agenda. Nosotros sabemos que estar escuchando 2 horas no es fácil, incluso no es fácil estar hablando 2 horas con la maestra Martínez, pero creo que todas las temáticas, todo el tiempo invertido, creo que tiene buenas repercusiones y va a mejorar en las actividades cotidianas que ustedes realizan en su ámbito profesional, e incluso esta temática creo que hasta repercute en ámbitos que no solo son profesionales, sino que son de carácter personal en muchos casos. Así que Sin agradecido con las duda. personas que nos han acompañado este día y todas las demás ponencias. Los invitamos a estar pues en constante monitoreo de las páginas de Facebook, de Instagram, de Twitter, del Consejo Nacional de la Judicatura, que ahí se van publicitando algunas de nuestras actividades académicas y pues así pueden participar de las mismas. Maestra Karina, cedo la palabra si quiere dar algunas Muchísimas gracias, últimas. doctor Guatique. Muchísimas gracias a todos, a usted, ¿verdad? Por también hacerme partícipe de este ciclo de conferencias que sin duda han abonado mucho al acervo de la comunidad jurídica y a todos aquellos que estén interesados en estos temas. Les agradezco a todos los que han hecho el tiempo para conectarse, que han soportado, haberme escuchado todo este tiempo, ¿verdad? Espero de verdad que me sentiré complacida si en ustedes ha quedado la espinita de ir a investigar un poco más acerca del derecho de autor, acerca de cómo se protege y también de cuáles son las limitaciones al mismo, cómo podemos utilizar las obras de manera adecuada. Y además también, como dice el doctor Wendy, que esto no solo aplica al derecho y a los conflictos que se puedan generar, sino que inclusive podrían ustedes tener un emprendimiento o una idea que quieran materializar y saber cómo poder protegerla. Así que nada, muchísimas gracias a todas las autoridades del Consejo y a todos ustedes por habernos acompañado en esta conferencia que cierra el ciclo y que estoy segura, es más, puedo dar fe de que ha sido muy, pero muy exitosa. Así que felicidades también por la iniciativa, doctor Wandique. Muchas gracias, maestra, y a nombre de la familia del Consejo Nacional de la Judicatura, muchas gracias a todas y todos, y pues seguimos con este tipo de actividades académicas. Cuídense mucho, feliz Feliz día. tarde y feliz fin de semana. Cuídense. Adiós. Feliz día, cuídense.